Back up, back up. Oh, he wants my backpack. Nos encontramos una Becker gigantesca comiéndose un mapache. En este momento vamos a aterrizar. Ahí llegó nuestro rescate, perros. Y ahora sí, sean bienvenidos a dos de las mejores playas del mundo. Aquí estamos en Playa Manuel Antonio y al puro frente tenemos Playa Espadilla Sur. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Focas asiáticas, el día de hoy nos vinimos a conocer uno de los lugares más lindos del mundo y el parque nacional más visitado de Costa Rica. Estamos en el Parque Nacional Manuel Antonio, un lugar increíble que vamos a estar explorando el día de hoy. Pero antes de arrancar con el tour por este lugar, quiero agradecerles de todo corazón porque ya somos más de 50,000 suscriptores en el canal. Wow, no lo puedo creer. Son ustedes unos leones y unas leonas africanas bien salvajes. Y debido a esto, para celebrar esto como se debe, hoy nos vamos a volver locos. Al igual que el año pasado, les tengo dos propuestas. La primera y la más difícil para mí es que si llegamos a 100,000 suscriptores antes del 1 de enero del 2022, a petición y a recomendación de este brother que ven por aquí, me rapo. Si llegamos a 100,000 antes del próximo año, me rapo. Así que lo rapo con mis propias manos y me aseguro que ese reto se cumpla. Así que de aquí en adelante es trabajo de ustedes. Ya yo hice mi parte. Y lo segundo que vamos a hacer a petición de todos ustedes, brothers, voy a sortear 2 viajes, todo incluido con mi persona. Así como lo oyen, me voy a llevar a 2 de ustedes con todo incluido de viaje. El destino va a depender completamente de la condición física de los ganadores para que sea abierto a todo el público, y para participar es súper fácil. Solo tienen que hacer lo siguiente. Por supuesto, primer paso, estar suscritos a este canal. Segundo paso, seguirme en Instagram e ir a esta publicación que están viendo por aquí, y ahí están los pasos que tienen que hacer. Son súper fáciles, así que los veo por ahí. Y ahora sí, dicho esto, arranquemos el tour por este maravilloso lugar. Vamos a arrancar el tour por el lugar más visitado de Costa Rica. Además, el Parque Nacional Manuel Antonio tiene una playa que ha sido catalogada como una de las mejores playas del planeta entero. Entonces vamos a ir a recorrer este lugar. Yo sé, los que son seguidores fieles sabrán que ya tengo un video en este lugar, pero no le hace justicia a lo que hay aquí. Solo eso voy a decir con respecto a ese video. Entonces tuvimos que volver y ahora sí enseñarles bien las bellezas que hay en este parque. Pero antes de arrancar, vean nada más y nada menos la joya que está de vuelta en el canal. Nada más y nada menos que el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Eric Acuña. Un aplauso. Un aplauso para el famoso Eric, que ya nos lo soltaron. Amigos, aquí nos encontramos recorriendo los senderos del parque. Son unos senderos hermosos, súper accesibles incluso para personas con discapacidad. Como pueden ver, son bastante anchos, son en cemento si no me equivoco, y alrededor hay manglar y bosque. Hay un bosque bastante húmedo, de hecho que prácticamente es como laguna todo el parque. Aquí no se ve tanto, pero hay partes donde es una lagunita, mejor dicho. Amigos, también algo súper común en el Parque Nacional Manuel Antonio son los monos cariblanco. De hecho que hay por todas partes. Ahorita anda una manada por aquí y más adelante les voy a contar algo que es delicado, que hay que verlo con detalle. Ahorita se los quiero contar, quiero que hablemos de eso. Pero aquí hay monos a la orilla del sendero. Véanlos ahí donde están. Back up, back up. Oh, he wants my backpack. De hecho que ese es un problema que hay en este parque, que los monos están demasiado acostumbrados a que los turistas los alimenten lastimosamente. Entonces buscan comida, y si no encuentran comida puede que se enojen o que busquen la manera de quitarle el bolso. Qué increíble, justamente ese era el tema que quería tocarles. Y vean qué suerte que pasó aquí, que lo vieron en cámara. ¿Qué es lo que pasa? Y es que eso que vieron ahorita es lo que pasa cuando alimentamos los animales silvestres. Ellos se vuelven dependientes. Por ejemplo, cuando a un mono cariblanco se le da azúcar, es algo que el cuerpito de ellos no está adaptado para ingerir. Sí, pero ¿qué es lo que pasa?
Es usted. El azúcar es algo que el cuerpito de ellos no está adaptado para ingerir, entonces se vuelven adictos al azúcar. Yo no soy experto en el tema, pero sí sé que incluso les puede dar diabetes y problemas así. Como vieron, estos monos hubo uno que estaba como enojado, que tenía como rabia, que se le quería tirar al señor con tal de arrancarle el bolso a buscar si tienen comida. Y es que aquí se daba, incluso lastimosamente se da, a pesar de que es prohibido meter alimentos, que alguien mete algo y les da de comer. Entonces esa actitud nunca se va a acabar. Por eso tenemos que cortar el estar alimentando a los animalitos silvestres. Aunque estén muy bonitos, aunque se nos acerquen y todo, no los alimentemos. Ellos tienen bastante comida en la naturaleza. No es como que se van a morir de hambre si no les damos algo. Manuel Antonio es un lugar tan hermoso que todos los costarricenses lo tenemos en la licencia de conducir, y apuesto a que ustedes ni siquiera lo sabían. Amigos, en este momento, al mes de junio del 2021, la única manera de venir al Parque Nacional Manuel Antonio es por medio de una reservación online. No venden entradas afuera, todo tiene que ser en línea. Entonces ustedes pueden ingresar a la página, que se las voy a dejar en la descripción, la página oficial, donde pueden comprar entradas para cualquier parque nacional del país que tenga el módulo en línea, por supuesto, para que lo tengan en cuenta, porque si no van a llegar a la entrada y no van a poder entrar. Ahora, otra cosa que tienen que saber de este parque es que, al igual que en la mayoría, hay un montón de senderos, hay miradores, hay un montón de playas. Está la playa Manuel Antonio y la playa Espadilla Sur, que son de las mejores del mundo. No lo digo yo, fue un ranking que hizo TripAdvisor y diferentes plataformas, incluso ha estado hasta en Forbes. Y en este momento, antes de ir a la joya del parque, vamos a ir a visitar un mirador que está por aquí. Las distancias tengo que decir que son cortas, todos los senderos son como de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, cosas así. Pero por ejemplo, para ir a este mirador, lo que es muy inclinado. Entonces, al estar en un lugar tan húmedo, con un buen sol, sí se pone un poquillo difícil, pero lo pueden llevar ahí con calma. Van subiendo, van descansando con tranquilidad. Señoras y señores, en este momento estamos llegando al mirador en el que arrancamos este video. Como pueden ver, hay una vista a todo el mar, que la verdad el mar aquí tiene un color bastante especial, es turquesa. La vista está un poquito encharralada, nada más un poquitico, pero si apreciamos bien al fondo, está muy bonito el paisaje. Amigos, ya bajamos del mirador, vamos de camino hacia la playa y resulta que se nos atravesó un puntalito en el camino. Entonces vamos a darle, vamos a recargar energías para ir a bañarnos al mar. Aquí dentro del parque está como es una tienda donde venden souvenirs y también venden sándwiches, venden gaseosa y diferentes cosas que ustedes pueden comer, porque no permiten ingresar alimentos al parque por el mismo problema de alimentar a los animales, la basura que queda aquí adentro y demás. Es un lugar que cuidan muchísimo. Entonces aquí adentro pueden comprar la comida. No es baratísimo, pero tampoco es demasiado caro. Por ejemplo, este sándwich que ven por aquí, más o menos una cuarta, nos costó 3,500 y anda como en 1,500 el fresco. Y brothers, ahora sí, recargados, nos venimos para el lugar más lindo de este parque, para la playa Manuel Antonio. Pero antes de meternos como sardinas al agua, vamos a ir por estos senderos que hay a la pura orillita de la playa para ir a varios miradores que hay aquí. Me parece que hay como 2, porque la otra vez que habíamos venido, en estos senderos se ven muchísimos animales. De hecho, de aquí es de donde salen los monos y los mapaches y le roban a uno las cosas del bolso. Hay que cuidarse de eso. Como les comentaba, los monos llegan a buscar comida, los mapaches también, pero en el afán de encontrar algo se le llevan las cosas. Entonces tienen que tener cuidado cuando visiten este lugar. Y la vez que habíamos venido hace mucho tiempo, nos encontramos una becker o una boa, como ustedes la conozcan, gigantesca, comiéndose un mapache. Por aquí les voy a dejar las imágenes de aquel momento, porque de verdad fue un espectáculo encontrarnos eso ese día. Amigos, aquí nos vinimos a la parte de arriba del primer mirador que nos encontramos de camino. Es como una construcción de madera súper alta, como de 3-4 pisos, en el que tenemos vista a toda la naturaleza. Y aquí está lleno de monos cariblancos. Vean cómo está esto por aquí. Y son amigables, se podría decir, porque ya no le tienen miedo al ser humano. Entonces nosotros estamos aquí, ellos están por ahí y no se espantan ni muerden, o esperemos que no lo hagan. Amigos, de hecho, algo que estoy viendo aquí y que me hace muy feliz, la verdad, es que hay muchísimo
turista extranjero. Eso significa que poco a poco, a pesar de toda esta situación, se va reactivando la economía. Costa Rica, como ustedes sabrán, depende en un gran porcentaje del turismo. Entonces, ver esto, la verdad es que me hace feliz saber que muchísimos negocios aquí en esta zona se van a ver beneficiados y en diferentes lugares del país. Y eso en general va a ayudar a toda la cadena del comercio. Bichos, ahora sí, para llegar al último mirador, se camina a la pura orilla de la playa, que como pueden ver, tiene un color perfecto, la temperatura perfecta. Ya no aguanto las ganas de meterme, pero vamos a ir a ver este último lugar y se las enseño. Y aquí, damas y caballeros, está el último mirador, que para llegar aquí se llega por el sendero La Trampa. Esto que hay aquí, en teoría, hace más de 600 años era una trampa. Los habitantes que vivían en este lugar obviamente no tenían las facilidades que tenemos nosotros hoy en día, entonces dependían al 100% de los recursos naturales. Para que me entiendan, por esta zona está semicerrado con palos y piedras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando subía la marea, entraban los peces, las tortugas, entraban diferentes animales ahí, y cuando la marea bajaba, quedaban atrapados en ese círculo. Entonces ellos llegaban y con redes o con lanzas los sacaban para la supervivencia. Por eso aquí se llama La Trampa. Ocesnos europeos, ya dejamos los bolsos bien amarrados en la orilla, porque como les dije, aquí se los ganan. Y ahora sí, sean bienvenidos a dos de las mejores playas del mundo. Aquí estamos en Playa Manuel Antonio y al puro frente tenemos Playa Espadilla Sur. Esto fue la Playa Manuel Antonio. Como pueden ver, ahorita está un poquito gris porque hay algunas nubes, pero el color es espectacular. La temperatura apenas es que no es tibia, es perfecta, pero lo más bonito de aquí es el paisaje. O sea, aquí está la playa y al puro frente hay una reserva, un parque nacional, un lugar completamente protegido. Creo que eso es lo más bonito de este lugar, saber que usted está en la playa y hay animalitos ahí por todo lado. Definitivamente es un lugar increíble del país. Y al puro frente, porque esto es como una fila de arena, como vieron en el video, hay playa a los dos lados. Esta es Manuel Antonio y vamos a ir allá al otro lado a visitar Playa Espadilla Sur. Amigos, ya aquí al otro lado nos encontramos en Playa Espadilla Sur. Como pueden ver, aquí la playa es un poquito más larga, las olas revientan más allá, está completamente rodeada de naturaleza, pero esta playa es muchísimo más privada, no hay prácticamente personas aquí. Como pueden ver, todo esto está solo, hasta por allá hay algunas personas. Para mi gusto está mejor esta, está más privada, super tuanis. Amigos, y ahora para cerrar el día en Manuel Antonio como se debe, nos vinimos a hacer parasailing. ¡Pura vida! ¡Oh! ¡Y nos movimos, bicho! Amigos, ni tiempo me dio de decirles que nos vinimos a hacer parasailing con una empresa que se llama Aguas Azules aquí en Manuel Antonio, y esto está increíble. Ustedes tienen que ver esto. Amigos, como vieron, esta experiencia está increíble, súper recomendada. De fijo, tienen que venir a cerrar el día así como hoy. En este momento vamos a aterrizar, vamos cayendo poquito a poco, vamos a caer al agua y me imagino que ahí nos recogen. Ahí vemos qué pasa. Creo que esos bichos nos van a recoger. ¿Listo, bicho? Vámonos. Vamos por partes, bajando poco a poco. ¡Qué bicho! Ahí llegó nuestro rescate, perros. Amigos, como vieron, estuvo increíble el parasailing. Lo encontramos aquí en este puesto que se llama Aguas Azules.
súper recomendado si quieren venir, que está en Playa Manuel Antonio, pero fuera del Parque Nacional, porque como están viendo en este momento, hay como unas rocas que parece que esa es la división. De ahí para adentro es Parque Nacional. Aquí es donde usted llega, parquea el carro y ya está en la playa. No tiene que caminar, ni ir a los senderos, ni nada de eso. Aquí es parquear y ya está en Playas de Manuel Antonio. Realmente también está bastante bonita, se ve súper limpia, hay naturaleza. Aquí sí hay ventas de todo, hay ventas de copos, de mangos, de todo tipo de comida, todo tipo de cosas. Y ahora vamos a ver si nos da la luz para llegar a ver uno de los mejores atardeceres que se pueden ver en esta zona. Amigos, hicimos lo posible por llegar a tiempo al Mirador Naomi o Parque Naomi, algo así se llama. Escuché que es una de las mejores vistas, no está muy cerca de Manuel Antonio, el Maps nos marca que está como a 20 minutos, entonces ya definitivamente no llegamos al atardecer, pero aquí en donde nos estamos quedando es un lugar elevado, se ve impresionante. Entonces aquí se acaba el viaje de hoy con este maravilloso atardecer de frente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo video. Pura vida.